Si lo cuentan de una manera tranquila y clara lo mataron al programa, pero si lo presentan de una forma más clipseada, en la que te parece que ves algo pero no sabes nada y te quedas con las ganas de verlo, seducís al espectador. A veces los programas no son tan buenos, pero si el departamento de promociones funciona bien, te los venden igual. Ahora claro, si el programa es horrendo, me estafas una vez y nada más. Risas. Pero yo tuve la suerte de dirigir muy buenos programas. María Herminia Avellaneda, una directora que me enseñó mucho, decía que en un programa de figuras rutilantes y con un libro descollante, el trabajo de un director es mínimo. Ahora, el trabajo de un equipo a veces se nota más cuando te toca un libro muy malo, con actores muy malos, ahí es donde si lo salvas, se ve tu trabajo. Nuestra función es hacer que las cosas salgan y se vean mejor de lo que son. P. ¿Y cuándo empezás a dirigir ficción? En el 84, con Mesa de Noticias, el programa cómico de Juan Carlos Mesa, haciendo los exteriores y luego empecé a dirigir en el piso. En esa década hice La Noticia Rebelde, con mi asistente Hugo Molfesa, y con un equipo de trabajo de muy buena onda delante y detrás de cámaras. Había dos proyectos que habían llegado al canal, uno lo habían traído Becerra y Castelo, y el otro, Ginsburg y Abrevaya, y el entonces gerente de programación, Mario Sabato, los juntó y así nació La Noticia Rebelde, que tenía algo de semanario insólito, pero con la libertad de la democracia. Esa era la época en que Jorge Ginsburg empezaba los reportajes con una primera pregunta para romper el cúbito. Recuerdo que al español Pedrito Rico, de entrada le preguntó, ¿es verdad que vos de joven eras torero pero tuviste que dejar porque te había cogido un toro? No te imaginas el silencio que hubo en el estudio. Risas. P. ¿La de Atk en la era radical de los 80 fue una época de oro de la televisión? Sí, yo recuerdo que había programas de Barney Finn, Luces y Sombras, Sergio Renán, Ficciones, Beatriz Matar, Cuentos para ver, David Estíbel, Los Gringos, era el canal mejor dotado en ese momento, El Orgullo. Yo hice desde el 87 los programas de Antonio Gasalla, que eran una novedad en ese momento y tenía 27 puntos de rating. Fue el primer programa de sketches que se usaba el Steady, la subjetiva, grabábamos con reproducción invertida y otros recursos técnicos. P. Tu carrera sigue luego largamente en Telefe. Sí, cuando Gustavo Yankelevich se va a Telefe comienza a llamar a gente que él había conocido en Atco en Canal 13. Pero el que me da el pie para venir a Telefe es Gerardo Sofovich. Yo estaba una noche en el casino de Mar del Plata jugando en una mesa y Gerardo en otra, me ve y me ofrece irme con él a Canal 11. Él y Gustavo me convencieron y dejé aquella seguridad de Atk y me fui a hacer La Noche del Domingo, polémica en el bar y estamos de remate. Me costaba dejar Canal 7, entonces Atk, porque yo había dejado ahí mi adolescencia y primeros años de juventud. Pero recuerdo que en el 93 cuando se incendia el Canal 11 yo me doy cuenta que mi corazoncito ya pertenecía a Telefe. Yo no imaginaba en ese momento el ostracismo que luego sufriría el Canal 7. Hace poco me invitaron a la inauguración de los nuevos equipos, felizmente quedé asombrado pues técnicamente la imagen del canal cambió. P. ¿No te imaginabas el éxito que tendrían todos los programas de Telefe de la década del 90? No. Yo creo que nadie. Canal 11 solo había tenido un momento importante en cuanto a rating en el periodo en que le perteneció a Héctor Ricardo García. Pero ahora, a principios de los 90, pensábamos de entrada que el líder iba a ser el 13, por historia y por pertenecer al grupo Clarín, y a los 2 meses ya estábamos primero que ellos. Ahí se viene la época de Brigada Cola, con Francella y Dizzy, producida por Mentasti, que era hacer cine, con efectos, explosiones. No había posibilidad de error. Nos costaba mucho hacer esas escenas con recursos limitados, aunque luego en PNP se burlaban comparándolas con películas de Schwarzenegger. Después hice En Vivo Nico, con juegos, entretenimientos, concursos. Y allí sigue toda la era de Telefe, Trillizos, 1,2,3, Out, y hasta hoy, con Susana Jiménez, los últimos 5 y 6 años. P.
¿Qué productores nombrarías como fundamentales en tu vida profesional? Gustavo Yankelevich, Luis Cella, Néstor Moyano, Marcela Duarte, Martín McIntosh, Raúl Lecuona, y muchos más. No me quiero olvidar de nadie. ¿Disfrutas más haciendo una ficción o un programa de entretenimientos? A mí la ficción no es lo que más me interesa, me gusta más la adrenalina del vivo. No existen ficciones en vivo. A mí me tocó hacer reemplazos en La Familia Benvenuto, que es el único ejemplo que conozco de los últimos 20 años. En los primeros tiempos de la televisión los cameramen y los microfonistas estaban acostumbrados a trabajar en vivo o grabar los bloques enteros en ficción. Hoy no cualquiera lo podría hacer. Cuando diriges un programa tipo talk show o de opinión y debate, en el que el conductor no hace preguntas directas a los panelistas y estos se meten en cualquier momento de la charla e interrumpen. Debes tener siempre una cámara en plano general, pero por los monitores ves cuando alguien va a hablar y das rápido la orden de que lo enfoquen. También en los conciertos, en los ensayos de recitales registras los solos de instrumentos o incluso ves cuando el solista se prepara para tocar y tenés tiempo de mandarle una cámara. Pero si me preguntas por las fallas, siempre pueden suceder. En los noticieros a veces el conductor se queda apagando porque se saltea un renglón y anuncia algo que viene después, por eso no se ve, pero hoy en día está la cucaracha que permite un contacto permanente con el director. A mí me pasó poncharle mal al Mago Black en el programa de Susana y se vio el truco. Y Susana lo vio en el monitor y lo arreglaron en el aire. ¿Cómo ves la tele actual? Veo que utilizan los recursos de un solo programa para generar otros, como pasa con los que repiten lo de Tinelli, optimizan los costos. El problema que tiene la televisión actual, son los costos. La televisión de los 70 se amortizaba con la publicidad. Recuperaba lo invertido. Luego apareció la publicidad dentro de los programas. Pero hoy los costos de un programa no los puede bancar la publicidad. Antes tenías una hora para hacer cada bloque. En los 80, Nicolás del Boca, grabando de 10 a 17, en un día, en ATC, hacía un capítulo de una telenovela. Y una vez por semana hacía los exteriores que él mismo los dirigía, con un camión asignado a tal fin. O en Canal 9, en esa época, de lunes a miércoles, de 10 a 19 horas, en el Estudio 3, se grababan los 5 capítulos semanales de Trampa para un soñador. Y se editaban en caliente. Hoy no llegas a hacer medio capítulo de una telenovela en un día, por la cantidad de tomas, los recursos, la iluminación, porque se utiliza un estilo cinematográfico. Y trabajan varios equipos, el director no es el final de pantalla. El programa pasa por tantas etapas que sería imposible si no tenés equipos. Hoy mientras grabas en estudio hay 1 o 2 equipos filmando exteriores y otro equipo editando. Y un equipo de postproducción y otro de promoción. Hay mayores costos, y la única forma de sostener la televisión es con la venta al exterior de formatos, y también reutilizar lo grabado en otros programas, como hace Tinelli, la gente de Gran Hermano. Lo mismo ocurre con nosotros, también nos equivocamos, a la gente le gusta ver la cocina de la tele, y por otro lado es un nuevo ingreso que tiene el canal. Incluso hoy en muchos casos la producción se ha tercerizado porque un canal no se la puede bancar o no le interesa. El canal a veces brinda los recursos técnicos, o no, pero pone el aire y el nombre, el prestigio, el nivel de audiencia, que es lo más valioso que tiene. Jorge Nisco. Director de cine y televisión. Director en Cine de El Norte, 1983, Comodines, 1997, y High School Musical, El Desafío, 2008, se destacó en televisión como realizador de Poliladron, una historia de amor, RRDT, las miniseries El Hombre, Por el nombre de Dios, las telenovelas Primicias, Ilusiones, las series Campeones, 22 El Loco, Son Amores, 099 Central, Soy Gitano, Son de Fierro, los ciclos de Unitarios Botines, Mujeres Asesinas, la serie en alta definición Sin Código, la comedia SOS Mi Vida, la miniserie Epitafios,
Y El hombre que volvió de la muerte y el programa infantil Reinas Magas, para Canal 13. Obtuvo el Martín Fierro como director en más de una oportunidad. Su nombre y apellido son la marca de la televisión ficcional de los 90 y del nuevo siglo. Una tarde de lluvia en Palermo. Esta tarde soleada de sábado me sorprende con un chaparrón mientras toco el timbre de un edificio moderno, con diseño de última generación. Rápidamente aparece Jorge Nisco y me conduce a un living de estilo futurista, sin la más mínima foto o ilustración que indicara la profesión del protagonista. Sencillo, claro y directo como su dueño, es el lugar y el relato que registro a continuación. Yo nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Mi papá era colectivero y estaba lejísimo de pensar que iba a trabajar en esto. De chic, a los 6 años, tenía un proyector Cinegraph de chapa, un juguete que proyectaba unas viñetas en un pared. Tenía solo 2 películas, entonces luego yo como juego dibujaba otra viñetitas, recortaba, las pegaba en un papel de calcar, armaba un rollo y veía proyectado lo que yo había dibujado. Pero ya de adolescente y debía decidir qué hacer con mi vida, empecé a estudiar química y me recibí de técnico químico. Hasta que un día, cuando yo ya tenía 19 años, mi padre va a hacer un viaje y me pregunta, ¿qué te traigo? Y yo le respondí, tráeme una cámara Super 8. Y me trajo una cámara y un proyector, y me entusiasmé y terminé inscribiéndome en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. Y arranqué y no paré más. ¿Cuál fue tu primer proyecto televisivo? Mi primer realización, estando aún en el instituto, fue un documental sobre preservación de fauna sobre un trabajo que se estaba haciendo en La Plata. Se lo llevé a Mario Grasso y él lo pasó en un programa en VCC, Video Cable Comunicación. También, en los 80, mucho antes de que aparecieran las productoras independientes, estuve en un proyecto que se llamó Como Somos, que íbamos a presentar a Canal 13, con Carlos Carella, María Rosa Gallo, Horacio Ranieri, y Alejandra Da Pasano. Los libretos eran de Jorge Delia y Claudio Rizzi. Se hizo con un estilo muy cinematográfico. No lo aceptaron pero se terminó filmado y vendido para videoclubes. Fue el primer proyecto de ficción realizado para videoclubes. Ahí lo conozco a Leonardo Beccini que hizo Un bolo, una participación como actor. Eso lo dirigí con mi socio en ese momento, Daniel Zuc. Con él habíamos armado una pequeña productora que hacía publicidades, institucionales y documentales. Juntamos unos pesos e hicimos 3 capítulos de un programa que se tituló Relatos Insólitos. Todo lo hacíamos a una sola cámara con un montaje de cine. Los temas estaban relacionados con historias fantásticas. De Onda trabajaron Ana María Giunta, Gogo Andreu, Arturo Bonin, Norman Brinsky. Pero no teníamos forma de hacerlo llegar a un canal abierto, no teníamos contactos, a cualquier canal que iba llegaba hasta la portería, con suerte. Pude ingresar en Canal 9 hasta una oficina, pero en los otros no pasé de la entrada. Nunca se lo pudimos mostrar a nadie. Pero algún día hay un abracadabra. Sí, yo empecé en Polka directamente porque Leo Beccini comienza a escribir Poliladron y me llama para hacer el backstage de la serie, para promociones, pero en realidad Polka como empresa no existía, eran Adrián, Fernando y 2 o 3 personas más, Silvina Fredges estaba, Carlos Márquez, Ulises Barrera, más en una oficinita en la calle Posadas. En el capítulo 4 hay discrepancias entre Spinner y Adrián, entonces Leo decide dirigir él pero me pide que lo ayude como asistente de dirección. Yo hacía la unidad 2 y cuando no, lo asistía a él. Todo se hacía en exteriores. Después del capítulo 30, Leo ve que no puede escribir y dirigir y me pide que siga yo como director en el resto de la serie, en los años posteriores. Yo siempre he trabajado con 2 cámaras para acelerar. Dado que la variable más importante es el tiempo, no entiendo esa leyenda que dice que el cine se hace con una sola cámara. Polka ha reunido durante años a los principales actores argentinos, ¿cómo es el trabajo con ellos? ¿Hay caprichosos? Risas,
Hay actores que son muy famosos y son muy accesibles, otros que son poco famosos y son imbéciles, otros son creativos, hay indomables pero de buena fe, y uno se tiene que poner, es el director. Igual uno sabe que en determinado tipo de productos lo que importa es el actor, entonces cuando un problema llega a mayores entre un actor y un director, el que se tiene que ir siempre es el director. Es muy difícil que se vaya el actor. En este Star System que es la TV no le puedo decir al productor, mira a este actor no lo soporto más, sácalo, si el que le vende el programa es él, no yo, eso lo tengo muy claro. P. Los autores, en la columna izquierda, ¿te escriben las indicaciones de cámara? J. A veces sí. Es que contar con la cámara es fundamental. Lo que iniciamos en Polka hace 13 años es tratar de arrimar a la televisión un relato que tenga más que ver con el cine. Ese estilo de lenguaje estaba más en el cine que en la televisión, pero Polka incorporó directores de cine como Mikaso, o Daniel Barone, Sebastián Pivotto, Daniel De Filippo, todo el primer grupo de Polka en su origen eran todos chicos formados en escuelas de cine. Y la idea, repito, era intentar acercar ese lenguaje a nuestros productos. A mí me asombraba ver que los americanos hacían películas para televisión y yo empecé a estudiar cine porque quería hacer películas para televisión. También nos ayudó el avance en la tecnología, que los equipos hayan sido cada vez más portátiles, y con mucha calidad, que nos permitían experimentar posiciones. Algo parecido, si se me permite la analogía, suceden en Hollywood cuando Coppola y Lucas crean la productora American Zoetrope, para utilizar la versatilidad de los nuevos equipos de cine, que eran más chicos, y produjeron una ruptura en los códigos narrativos. P. Y también en Campeones, Primicias, y otros programas, se notaba la labor de la luz, los recortes, los contraluces, los centros de interés. J. Dejamos de tener iluminadores para tener directores de fotografía, es otro aporte de Polka a la televisión argentina. Gente que nos pudiera crear un clima, un nuevo concepto, no solo iluminar para que se vea. El montaje también fue distinto, porque aplicó un criterio cinematográfico. Un editor de televisión está acostumbrado a pegar segmentos de 4 minutos switcheados, pero nosotros utilizábamos el plano a plano. Si yo tardaba una semana en hacer un capítulo de Poliladrón, el montaje implicaba el mismo tiempo. También no había solo una música incidental, había puntuaciones musicales que eran ayudadas por el montaje o viceversa. Eso te daba la sensación de que estabas viendo una película, y de hecho la estabas viendo. Finalmente sacarle un campo a la imagen le daba una textura especial. P. ¿Y el resto de la televisión? J. Nuestra incursión ayudó a generar un nuevo piso en la televisión. Durante años a muchas productoras y canales les era imposible hacer un producto estético similar a los de Polka. Hoy ya no es más así. Cuatro Cabezas también, a todo lo que tuvo que ver con lo testimonial, le ha aportado a la televisión un concepto de edición muy fuerte. Ellos hicieron una buena parte de la revolución visual en la televisión argentina. Ahora, sí, en el resto de la televisión te encontrás con programas parásitos, mal llamados de archivo, que viven de los demás programas. A nosotros nos lleva horas de trabajo elaborar una imagen o una escena, a ellos para ponerla al aire y reírse de eso. Sebastián Pivotto. Director de cine y televisión. Dirigió Poliladrón, Verdad Consecuencia, Carola Cassini, Gasoleros, Campeones, El Sodero de mi vida, 099 Central, Soy Gitano, Final del juego, Botines, Mujeres asesinas, Vientos de agua, Amas de casa desesperadas, y la película La leyenda estrenado a fines del 2008. Una empresa productora de cine bajo los arcos. Es temprano, un día soleado y estoy a pocas cuadras de mi casa. No debería confundirme, él me dijo que empezaba a trabajar en una productora de cine, Pampa Films, ubicada en Juan B. Justo, a metros de Santa Fe, bajo los arcos del ferrocarril. ¿Dónde? Me meto equivocado en un edificio muy moderno, nada que ver, no es ahí, pero sí es donde nunca me lo hubiera imaginado.
También me sorprende entrar en un amplio pasillo lleno de afiches de películas, y ver un chico con aire adolescente que me recibe en pantalones cortos y remera negra. Es Sebastián Pivoto. ¿Tan joven y ya hizo tanto? Yo viví toda mi vida en José C. Paz y en San Miguel, y cuando era chico era fanático de ver cine, me pasaba todo el sábado viendo películas por televisión. Y me atraía más escribir, pero a los 13 fui a ver Indiana Jones y salí fascinado. Ríe, yo quería ser Spielberg. Quería ser director de cine. ¿Te atrajo justamente un cine de acción en el que pasa algo cada 40 segundos? Sí, bueno, después descubrí a Fellini, Kurosawa, Bergman, y otro cine me atrapó y nunca más me dejó. Y cuando terminé la secundaria hice el examen de ingreso en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, me vine a vivir a Capital y empecé a trabajar en una productora que prestaba servicios a distintos medios y tenía la concesión de los estudios Pampa. Teníamos las primeras grabadoras Betacam SP. Luego que esta empresa se disuelve me contacto con otra que también realizaba las mismas tareas, y en menos de un año sucede que nos contratan para hacer el piloto de Poliladrón. Y ahí fui asistente de cámaras. Mientras trabajaba terminé la carrera. Ahí es donde la historia de nuestra televisión tiene un punto de giro y tu vida profesional también, porque te acercas a Suar. Al principio, cuando Poliladrón ya se convierte en serie, yo seguía siendo ayudante de cámara, pero siempre fui muy inquieto y aportaba ideas, proponía cosas a la gente de dirección. Primero el programa lo dirigía Fernando Spinner, luego Leonardo Beccini y después de un tiempo empezó Jorge Nisco a dirigir. Daniel Barón era continuista y pizarrero y después se convirtió en asistente de dirección de Jorge Nisco. Daniel posee una gran capacidad artística y un gran nivel de dirección actoral. Pero que vos te habías preparado para ser director. Sí, y hacía algunas cosas fuera de lo que ya era Polka, era asistente en largometrajes, y cuando empieza Verdad Consecuencia yo fui asistente de dirección de Barone y en el segundo año de Poliladrón lo asistía Jorge Nisco. Yo pensé que iba a estar muchos años como asistente pero de pronto Nisco y Barone se fueron a hacer la película Comodines, y en Polka se dieron cuenta que no tenían ningún director para hacer Poliladrón, Verdad Consecuencia, y Carola Cassini. Y ahí Adrián Suar me ofreció la oportunidad de hacerlo y a partir de ahí me tocó dirigir hasta ahora. ¿No sentiste miedo? No me refiero a la responsabilidad técnica, sino al tener, siendo un director muy joven, que tratar con actores famosos a los que debías darles indicaciones. Yo creo que entre el director y el actor debe existir una gran confianza mutua, pueden haber prejuicios de ambos lados, pero por otro lado yo tenía la suerte de que a los actores que iba a dirigir ya los conocía porque había estado en esos programas como asistente de dirección. Hubo un actor con el que sentí, de parte de él cierto distanciamiento pero al final de Poliladrón me felicitó. Vuelvo a reiterar que te tocó participar de una etapa de cambio en la televisión argentina, de aquella TV en la que el 90% del programa se grababa en estudios, con 4 o 5 cámaras y antes, el falso vivo. Y ustedes se manejaban con técnicas de cine. Sí, desde siempre, el primer director fue Fernando Spinner, así que había, desde el arranque, una línea mucho más cinematográfica. Fernando ya había iniciado una búsqueda diferente en Zona de Riesgo. A partir de Poliladrón hubo una mayor libertad para el movimiento de las cámaras, más trabajo de ensayos, para lograr una estética marcadamente diferente, para seguir un lineamiento dentro de la narrativa del guión. ¿Grababas con 2 cámaras? Sí, generalmente, y a veces con una sola. Nada más. Yo trabajaba mucho los planos secuencia, especialmente en programas como 099 Central o Campeones donde hice un gran uso del plano secuencia en movimiento con Steadicam, cámara en mano, o con carro. Iba siempre con una sola cámara. Como director, ¿qué esperas de un guión?
Primero, que me aporte imágenes que me ayuden a visualizar cómo sería la estética del cuadro de la imagen en el programa, y esto está vinculado también a cuánto me seduce lo que estoy leyendo. Por suerte nosotros teníamos en Polka más tiempo que en otros programas para trabajar cada episodio, y yo sigo una regla: nunca entregues nada hasta el último momento, es decir, hasta que yo esté seguro que he llegado a lo que a mí me gusta. Trabajar a una o dos cámaras te demoraba más por tener que hacer modificaciones en la iluminación en cada corte de planos. Depende del director de fotografía. Hay directores de fotografía que necesitan reiluminar para cualquier plano nuevo y otros que crean una base general y después solo tienen que retocar ciertas cosas. También a veces yo necesitaba más cantidad de planos que a lo mejor calidad. Son decisiones que de pronto hay que tomar. Cuando uno empieza a trabajar un guión, las primeras personas con las que debe charlarlo son el director de arte y el director de fotografía, que son las dos cabezas más importantes en relación con la estética del programa. En Polka teníamos 5 días para hacer un capítulo, entonces había un permiso de tiempo para decidir, de las 45 escenas que traía el guión, en cuáles podíamos jugar más el tema de la iluminación y crear climas. Yo me acuerdo que en Carola Cassini, con Jorge Fernández, que era el director de fotografía, jugamos escenas donde tratábamos, lo digo con mucha humildad, de seguir la línea estética de Francis Ford Coppola en One from the Earth, donde mostrábamos diferentes campos y planos de profundidad a partir de iluminarlos, realizando una especie de montaje interno a partir de la luz, con personajes en primero y en segundo plano en lugares diferentes. Uno cuando empieza a trabajar busca referencias, por ejemplo, cuando nos tocó hacer 099 Central para mi 24 era un modelo a seguir. En Padre Coraje me inspiré más en aventuras románticas de los años 40, sin encuadres exóticos, y la cámara a una altura normal. Lo más austero posible, mucho carro, casi nada de esteadio, cámara en mano. Sí. Había mucho de experimentación y libertad en los principios de Polka. Hoy está más estandarizado porque muchos programas de otros canales han imitado o han tratado de buscar algo diferente, tratando de mantener una calidad cinematográfica que nos enriquece a todos. En Polka había 2 unidades y por ende 2 directores en cada programa. Depende del programa. En las tiras había 2 unidades, en los unitarios no. Solo que a veces en los unitarios no dirigías todos los capítulos, pero había un solo director. En las tiras había una unidad de piso y otra de exteriores. Yo por suerte estaba en la de exteriores. El estudio mucho no me gusta, pertenece más a la televisión tradicional, 3 cámaras con switcher. En exteriores grabamos en high definition, en casetes y también en discos de alta definición. Pronto van a llegar las cámaras RED que en Argentina van a hacer furor. ¿Nos acercamos más al estilo de televisión norteamericana? Los americanos tienen una industria que es imposible de superar. Hoy yo creo que el nivel de la televisión norteamericana es mejor que la de su cine, tienen mejores guiones, por empezar. Como un ejemplo, 24. ¿Y qué opinas, ya que mencionas a 24, de esta regla actual de la cámara en movimiento constante, que incluso por momentos pareciera ser la subjetiva del espectador? Hay programas que necesitan una estética en particular y otros, otra. A mí la cámara en mano no era algo que me gustara mucho, a mí me interesan las películas más clásicas donde lo que importa es el guión y la buena actuación, y el director lo que tiene que hacer es seguir eso y no querer demostrar que puede hacer el movimiento más difícil o el plano secuencia más largo de la historia del cine. Ahora, no comparemos la estética que se usa en magazines como El Rayo, CQC o en los programas de Marcelo Tinelli con la que se utiliza en 24, donde realmente hay una búsqueda muy marcada que necesita mucho corte, darle al espectador mucha excitación, lo ayuda a ponerlo en situación, a tenerlo agarrado del cogote. La cámara en mano puede hacer que ese capítulo tenga un vértigo mucho mayor y por otro lado, permite una gran libertad de planos y una gran productividad, una cantidad de material mucho mayor. Pero hay escenas estáticas, de diálogos, quietas, en las cuales la cámara igual se mueve.
Es para contrarrestar cierto déficit atencional del público, el cansancio del ojo luego de un rato. Seguro, y antes no había películas así pero tampoco estaba MTV y no había tanta cultura del videoclip. A partir de los 80 eso cambió y los chicos cuentan con una capacidad de absorber imágenes rápidas que es sorprendente. Son gustos, a mí me encanta la trilogía de Bourne, está filmada increíblemente. Pero también disfruto de otro tipo de cine. Y en 24 hay un diseño de videogame en el que cada capítulo muere un villano que parecía comandar todo y luego se sabe que el malo está más arriba y así sucesivamente, como si el público fuera un niño en un jueguito electrónico pasando pantallas detrás de Jack Bauer, y temiendo el game over. Bueno, hoy la televisión está pensada para celulares. El mercado es enorme y por eso a fines del 2007 se produce esa huelga de guionistas en Estados Unidos, por el tema de derechos de autor ante nuevos formatos. Pero yo admiro también la realización de Six Feet Under que pasa por los guiones y los personajes, son dos géneros diferentes, y dos formas de contar distintas. ¿Y si te llega un guión flojo o espantoso? Y ahí lo único que te queda es prender la cámara y trabajar con los actores, y es fantástico. Pero no es lo común. Por el contrario, yo recuerdo haber filmado una de las mejores escenas escritas y graciosas en Amas de Casa entre Jorge Suárez y Carola Reina, en la que se tentaron ellos, el equipo, yo, y no podíamos parar de reírnos. Yo siempre espero que a toda ficción le vaya bien, que haya una industria fuerte que se pueda solventar para que siempre haya ficciones. Yo soy un abanderado de la ficción. Espero que nunca se dejen de producir, además la televisión digital es el futuro, cada señal va a poder dividirse en 4. Veo que hay directores talentosos que de pronto no trabajan más en una productora. ¿Los directores están en relación de dependencia o son monotributistas? Hay contratos de exclusividad, el mismo venció en el 2007 y no lo renové porque había otros proyectos que me interesaban más, de cine. Un programa de televisión llega a mucha más gente pero no tiene la permanencia, la perpetuidad de una película. A mí me encantaría que lo que me pasó con Indiana Jones le pasara a un chico viendo una película mía. Alejandro Ripoll. Director de televisión. Nació en Buenos Aires en 1966, poco después de iniciada la primavera. Fue director de promociones de ATC, director de cámaras en Gran Hermano 1, 2 y 3, Operación Triunfo, protagonistas de novela, Playhouse Disney, No hay 2 sin 3. Hoy es el director del programa más visto de los últimos años, Showmatch, que comprende los bailando, cantando, patinando y el show de Aquadance, Waterbowl. Es docente en el ISER. Cuando lo conocí planeaba dirigir Nadando por un sueño, proyecto que se postergó por el alto costo de su infraestructura. Lo que él enfoca llega a millones. Este porteño de aspecto nórdico vive con su hermosa familia en un departamento con vista panorámica y un gran clima de paz. Estudió 2 años de sociología mientras paralelamente hacía la carrera de analista programador, pero su vocación se inclinaba hacia el marketing y la publicidad. ¿Cómo saltamos de aquí a dirigir los éxitos de Teenage? Allá vamos. Cuando en 1986 me recibí de analista programador, me surge la oportunidad de entrar en Canal 7, ATC, para trabajar en Videograph, haciendo los títulos. Ahí arranqué, y ese canal fue para mí como la facultad, como mi casa, todo, fue un lugar de enseñanza integral. Ahí aprendí con los inventores de la televisión aquí, Pancho Guerrero, Piruco Guerrero, Globo Fontanals, María Inés Andrés, María Herminia Avellaneda, Chocho Domínguez y demás fundadores de la tele en el país, con los que tuve la suerte de trabajar y que a la vez me formaron. En esa época, 1986, no existían las carreras de dirección y producción en las universidades. Eso fue una explosión de mediados de los 90. Sí, hoy hay carreras de cine y televisión, imagen y sonido, producción, incluso en Canal 7 hay un instituto. Canal 7 tiene una escuela secundaria y una terciaria con orientación a medios,
pero tampoco salen formados como profesionales totales. Porque un director no se forma en 4 años. Es tan complejo todo lo relacionado a la dirección de un programa que aprenderlo lleva como mínimo 10 años. Cuando yo empecé tenía 20 años y los jóvenes nos adaptamos rápidamente a la tecnología, al uso del mixer, pero el fierrito, como lo llamaban entonces, es un medio, no un fin. Los directores de antes nos incitaban a leer, a aprender cómo se mueven los actores en el piso, cómo un locutor mira la cámara, por qué, conocer sobre iluminación, cómo se arma una planta de escenografía. Nos proponían que nos fuéramos integrando a todas las áreas de un programa y no quedarse solo en lo técnico. P. ¿Cómo sigue tu carrera luego? A. Yo me fui de Azca Tele2, Estrellas Producciones, el canal de Héctor Ricardo García, que estaba de socio con Irusta Cornet, ahí hacía títulos para el noticiero en vivo que producía Mario Gavilán. En Canal 2, en ese noticiero, eran asistentes Carlos Delia y Eduardo Coco Fernández, hoy dos gerentes importantes de Canal 13. En 1989 García se separa de su socio, y nos quedamos sin trabajo. Yo vuelvo a ATC después de un tiempo pero entro, esta vez, como peón de estudio, lo más bajo del escalafón. Estaba por debajo del cadete, era la persona que cargaba trastos cuando los maquinistas y los utileros terminan de desarmar los decorados. Fue una experiencia muy dura pero muy rica, porque armando y desarmando escenarios de ficción fui viendo cómo se trasladaba del papel de una planta el armado de la escenografía. Conocí a fondo una parte del canal que para mí no existía. P. ¿Y cómo volvés a la tecnología? A. En el año 90 llega el Mundial de Básquet a la Argentina, AT compra unos equipos nuevos Chiron de titulado y no tenían quien los operara, entonces hacen un concurso interno en el canal, me inscribo, lo gano, y paso a hacer títulos de nuevo. Ahí empiezo a hacer los títulos para el Mundial y también participaba en la postproducción de novelas y unitarios, era la época de directores como Gerardo Mariani, Oscar Barney Finn, Sergio Renan, y colaboraba en promociones, con un equipo de compresión digital que también había incorporado la emisora. En el año 93 se abre un examen para director de promociones, me postulo y lo gano. En el año 94, Juan Chotzourian, entonces gerente de programación, me da el cargo de director creativo de promociones, y así seguí hasta el año 2000. P. Canal 13, Artear, hizo años atrás, en la época de Soy Gitano, unas promociones en las que aparecían los actores, de todos los programas, con el vestuario de sus personajes, justo antes de comenzar cada bloque, felices y abrazados diciendo estás en casa, quédate en casa, etc. Pero esos personajes en la trama se odiaban y se querían matar. ¿Este tipo de promoción no perjudica la magia de la ficción, no atenta contra el pacto de credibilidad del público? A. Yo creo que el único canal que posee una estructura seria de promociones, y que la tiene clara en cuanto a los objetivos de las promociones, es Telefe, el resto es lo que sale y lo que se le ocurre a alguien porque le gusta, y como el gusto es algo subjetivo, pueden hacerse cierto tipo de aberraciones. Coincido con vos que este tipo de promociones que mencionas no suma, resta en todo. Telefe cuando pone una promo sabe lo que está haciendo, a qué le apunta y para qué lo hace. Canal 13 presenta un muy buen diseño estético de pantalla, muy del gusto gringo y por eso recibe premios de Estados Unidos, que no tiene mucha identidad con nosotros, y en lo promocional, es errático. P. Volviendo al 2000, te vas de Canal 7 de nuevo. Ah, exacto, llegan los nuevos ejecutivos, a los que llamábamos en broma, los Susi, y que eran Emilio Cartoy Díaz, Rodolfo Hermida, Baltasar Jaramillo, Luciano Olivera, son el grupo que viene del lado del hijo de la Rúa, que nos obligan a un retiro involuntario, así que el 1 de diciembre del 2000 yo me voy. Y el 15 de febrero del 2001, por intermedio de Marcos Gorban, al que había conocido en Canal 7, en Tierra de Periodistas, comienzo a trabajar en Gran Hermano 1, para Telefe. P. ¿Tuviste el entrenamiento de los holandeses? A. Sí, recibimos el entrenamiento de los holandeses durante un mes,
Vinieron 4 personas de Endemol, y empezamos a hacer Gran Hermano, con 35 cámaras, con 40 monitores, y ahí ya comenzaba como director, en vivo y en caliente. Fue una experiencia única, aprendí muchísimo, e hice también Gran Hermano 2, y comenzamos después a preproducir Odisea Patagonia, lo que hoy es El Conquistador del Mundo, un formato desarrollado por Telefe para Ideas del Sur, para hacerlo con el Chato Prada como productor ejecutivo, pero en diciembre del 2001 estalla el país y nos bajaron a todos del proyecto. Yo estuve 7 meses sin trabajo, hasta agosto del 2002 cuando empiezo como director de postproducción de Caos en Canal 13, por intermedio de Mariano Chiade de Endemol, que producía el programa. Editar las notas del programa de Juan Castro me ocupaba 5 días, grababan mucho y de muy buena calidad. Juan era un entrevistador de lujo, pero en ese momento comienza Gran Hermano 3 y me voy de nuevo con Marcos pues no me daban los tiempos para hacer las dos cosas juntas. Gran Hermano 3, en el 2002, era un reality que parecía marcado por la crisis económica. ¿Había guionistas que condujeran el proceso? Gran Hermano funciona al revés de la ficción, el guionista no escribe lo que se le ocurre sino lo que ve. Trabajábamos con 2 líneas de mixer, doble puente de monitoreo, una de las líneas era de corte y la otra de plano general por si sucedía algo. Uno va viendo con todas las cámaras los distintos grupos que se van formando en toda la casa y se escucha todo el tiempo todo lo que se está hablando en cualquier lugar de la casa. Entonces, desde unos puestos auxiliares de escucha, descubríamos una discusión en el baño y el guionista anotaba, se están peleando fulano y mengana en el baño, y eso quedaba anotado para luego editarlo para que quede en un browser, en un archivo. Cada director daba un informe que pasaba en esas 2 horas que le tocaba dirigir. A veces no pasaba nada y en otro momento se querían matar o había una charla importante o un beso, entonces una vez registrado eso, se armaba la historia del día. Con eso se conformaba el compilado del día. Las 8 horas de trabajo de cada director se distribuían en 2 horas dirigiendo, 2 horas editando, y así sucesivamente. ¿Había camarógrafos o solo cámaras fijas? Había 5 camarógrafos, con cámaras que los habitantes de la casa no veían porque estaban detrás de cristales, pero también las cámaras remotas se movían, y los participantes que estaban duchos con el movimiento de las cámaras estaban pendientes para hablar o para dejar de decir algo. Entonces por eso, a veces le hacíamos el muertito, enfocábamos las robóticas para cualquier lado. Y ellos hablaban y decían cualquier cosa pensando que no los tomábamos pero los estábamos enfocando con las cámaras detrás de los cristales. Había un exceso de narcisismo, había participantes que se deprimían porque las cámaras no los seguían. Pero no los seguíamos porque no pasaba nada. Y ellos se sentían mal y se iban de la casa. ¿Cuáles son las diferencias con el otro reality que haces después, Operación Triunfo? La diferencia fundamental es el aislamiento, ese es el secreto de Gran Hermano, cuanto más aislado es, mejor es el programa. Por los efectos que produce en los habitantes de la casa. En Operación Triunfo hubo contacto con el afuera, con el público. Gran Hermano como reality es el más puro que existe. Operación Triunfo es una competencia a fondo de talentos musicales. Justamente el problema de cada gala era que el público respondía con agresividad con la cantante si no le gustaba algo que había visto en la convivencia. Por eso intentamos no mostrar los romances o vínculos que se establecieran entre los participantes para evitar esas reacciones del público en las presentaciones. ¿Qué fue Protagonistas de Novela, otro reality que vos dirigiste? Acá no se vio. Lo hizo Telefe para RCN de Colombia, producido por Promofilm, eran 12 estudiantes de teatro que competían, y el que ganaba iba a formar parte del elenco de una telenovela que iba a hacer RCN, de ahí salieron varios chicos que está trabajando hoy como actores de novelas. De alguna manera este reality servía para promocionar la telenovela que se iba a hacer. Y casi enseguida se contacta conmigo Marina Scocciottini, productora de Playhouse Disney España, que venían a grabar el programa aquí para que dirija el programa.
Hay un Playhouse argentino conducido por Diego Topa y Romina Yan y producido por RGB. Playhouse es un formato internacional de Disney Internacional que está orientado a los chicos pero necesita conductores del país donde se emite. Aquí se grabó el Playhouse España y el de Italia. A mí la única indicación que me observaron es que no cortara tan rápido. Nosotros los argentinos somos de una cultura de mucho videoclips, con mucha información visual, pero el target con el que ellos se manejan son niños de 2 a 5 años y el plano debe durar como mínimo 30 segundos para que se concentran en lo que ven, salvo que sea el caso de una canción en que las imágenes acompañen la letra. Me pedían mucho plano general para ubicar a los chicos. ¿Transitaste el camino de la ficción? Yo tuve varios contratos con Telefe pero no estaba en relación de dependencia. En diciembre del 2004 vence mi contrato y me voy a Canal 9 a hacer No hay 2 sin 3, con Pablo Granados y Pachu Peña, y dirijo los primeros 6 meses de este ciclo de sketches cómicos. La gerencia de programación estaba a cargo de Haddad y Daniela González. Tuve diferencias con Pablo, no trataba bien a la gente, renuncié, volví a hacer protagonistas de Novelas 3 en Telefe y Operación Triunfo 2. Cuando llegas a Tinelli. En el 2005 Marcelo Tinelli se va a Canal 9, en Ideas del Sur necesitaban un segundo director para hacer las cámaras ocultas de Mateico, de Moira, de Luciana Salazar, y comienzo a dirigirlas, pero duran poco, la gente ya quería otras cosas, allí es cuando aparecen los chicos, los 30 segundos de fama, otras secciones. Y Marcelo Ferrero que era director de Showmatch me fue entrenando para dirigir el programa porque él quería dedicarse más a la gerencia de contenidos de la productora. Además la dirección de Showmatch es desgastante y estresante, porque es en vivo, en ese momento con 7 cámaras y se agregan un montón de condimentos en los que no puede haber margen de error. No hay opción al vamos de vuelta. Y en septiembre del 2005 comienzo como director de Showmatch, hasta hoy, pasando por el Mundial de Alemania, Bailando por un sueño, Cantando, y los demás formatos. Hay otros formatos latentes que se pasarán a probar cuando Bailando no funcione más. ¿Mantuviste la misma apuesta de cámaras? En el 2006 hago 2 modificaciones que para mí eran necesarias, por mi forma de dirigir, por ejemplo, puse un Jimmy Hip que es la cámara que se utiliza sobre un brazo robotizado, en un primer piso, que me da un doble horizonte tanto negativo como positivo y genero una cámara más, y cuando voy arriba voy bien al techo, y trabaja frontal, y el plano general siempre es frontal, no línea de fuga en diagonal. Ahora también hay unos Jimmy Technocrane que son telescópicos, se necesita alguien que maneje la grúa y un camarógrafo en una posición remota, sentado, controlando la cabeza de la cámara que va y viene, pero eso acá todavía no llegó. Y la otra modificación es que los cortes de cámara son más seguidos, Marcelo mantenía más tiempo los planos de cámara, yo soy de poner más planos en menos tiempos, como hijo directo de la cultura de los videos clips que soy. Ahora en Patinando tengo 9 cámaras con 9 camarógrafos, y nuestro secreto es leerle la mirada a Marcelo y anticipar qué es lo que va a hacer. Conocer el dialecto de su mirada. Pero tenés que estar preparado porque de golpe dice, nos vamos a la calle y sale, y se fue, y hay que tener listos 200 metros de cable en mínimo 2 cámaras, con sonido, retorno. Marcelo es impredecible, por eso de alguna manera técnicamente debes tener todo previsto. Y en caso de que aparezca lo imprevisto, todo ese ejercicio se resuelve en un segundo, pues los cámaras saben lo que Marcelo quiere porque ellos también lo leen. Y mis indicaciones tienen que ser breves y precisas. 3. Público, le estoy diciendo a la cámara 3 que se dé vuelta y enfoque al público, en un segundo, poncho y ya está. ¿Salía en vivo o grabado? Bailando salía el lunes en vivo, luego grabábamos los otros días como falso vivo. Patinando por un sueño fue más complicado porque la velocidad de las coreografías se duplicaba o triplicaba con relación a Bailando, entonces había que adaptar la puesta, es otro el campo focal, otras las dimensiones, y los tiros de cámara del estudio no me daban para tener los frentes y los angulares, fue el desafío del año pasado.
Trabajamos por callejons de cámara, ya sé que la cámara 1 me va a dar en plano general, de pies a cabeza, la pareja todo el tiempo, la 2 me va a dar el plano americano, la 3 y la 4 me van a dar las diagonales en plano corto, el Jimmy me va a dar el gran plano general panorámico, la 5 con el steady me va a tomar al público, y la 7 me va a estar dando el contrapicado general de abajo. Todo está tan chequeado que es difícil que haya errores. Por ahí hay algún acople de micrófonos en un cantando, cosas así, pero nada más. Vos has dirigido programas muy exitosos, de altísimo rating, y a la vez muy criticados, les han pegado con todo, ¿cómo ves esto? Yo por suerte empecé en un canal, el 7, en el cual el rating no tiene el valor que le dan en el área privada. Era complicado hacer una promoción vendiendo que ante Garmazolita del Azari hacían un excelente programa. Y había programas en los que la directora misma se dormía de tan soporíferos que eran. Generalmente se critican los éxitos televisivos, como que tener éxito está mal. Cuando Olmedo estaba vivo y era el rey de la televisión, todo el mundo decía que la TV era chabacana, burda, Olmedo se mata y empezó a ser el héroe de todo. Tenés razón, pero desde afuera, da la sensación de que es más fácil hacer Bailando por un sueño que Montecristo. Si a mí viene y me critica Gustavo Yankelevich, me siento, lo escucho, es una persona que sabe de lo que habla, pero si me lo dice alguien que en su vida todo lo que hizo fue escribir críticas en un diario, y el día que hizo un programa a la semana se lo levantaron porque nadie lo entendía. Yo no lo tomo una crítica también cuando un par me llama y me señala un error. Ahora, hay algo cierto además en decir que nunca se ha valorado a los directores de programas en vivo. Jamás se ha premiado a un director de programas en vivo. Cristiano Fernández maneja 14 cámaras y hace un Boca River y quisiera ver qué director de ficción tiene la capacidad para sentar y mostrar un Boca River como lo muestra él. Es una eminencia de dirección, porque tiene al cronista, el enlace con 2 satélites, la vuelta, la cancha con 12 cámaras con camarógrafo, qué repetición pone, con qué cámara muestra el detalle, que la amarilla, que la gráfica. Pero no es solo acá, en Alemania, durante el Mundial, vimos que el director trabajaba con 35 cámaras y no se sentían valorados tampoco. Es más, hoy es más importante un productor, que un director en la televisión argentina. Damián Cifrón. Director de cine y televisión. Si es cierto que la televisión tiene las puertas cerradas a la imaginación, Damián Cifrón demostró lo contrario con las 2 series que escribió y dirigió, Los Simuladores, 2002, y Hermanos y Detectives, 2006, ambas se emitieron por Telefe. Y realizó hasta ahora 2 películas, En el fondo del mar, 2003, y Tiempo de valientes, 2005. Reunión entre vinos. No era la primera vez que lo veía. Ya lo había saludado en el 2003, durante una charla que dio en la Universidad de Belgrano, y probablemente también ese año lo felicité en la entrega de los premios Martín Fierro. Ahora el tiempo había pasado y la necesidad de entrevistarlo se había vuelto imperiosa. Porque todos los pecados de la televisión podrían perdonárseles si fue capaz de poner en el aire los programas de Damián. Y aunque creo que ambos somos bastante abstemios, el lugar en el que me cita es la mesa de una vinería importante sobre la avenida Libertador. Y luego de pedir 2 gaseosas, lo escucho con máxima atención. Yo nací en Ramos Mejía, el 9 de julio de 1975. Siempre me fascinó el cine, desde los 3 años, edad en la que, creo, fui al cine por primera vez. Los primeros recuerdos de mi vida son a la vez los primeros recuerdos del cine. Mi padre es muy cinéfilo y yo veía, 2, 3, 4 películas por semana. En casa teníamos una de las primeras videocaseteras, pero recién en el año 86 tuve una cámara de video, y comencé a hacer unos cortos de ficción con mis familiares. Me encantaban las historias, las ficciones, incluso televisivas, eso me atraía más que hacer deportes o estar al aire libre. Si iba a caballo pensaba en los westerns, si iba a la playa me tiraba al agua e imaginaba una película sobre Aquaman, veía todo desde el filtro del cine.
Pero después uno crece y jugar no es tan fácil. D. La relación que podés tener con la ficción va cambiando, entonces sí, se me presentó la idea de dirigir, porque un primo mío me dijo que un amigo había hecho una película de ficción con una cámara de los padres, y en mi casa siempre había cámaras, mi padre nos filmaba a nosotros en Super 8, y ahí me di cuenta que con esas herramientas se podía construir ficción. El problema que ofrece el cine, comentan algunos realizadores, es que un director se pasa años para pensar, juntar la plata y hacer una película, que por ahí está una semana en cartel, mientras que en la televisión produce constantemente. Esa visión de hacer cine o hacer televisión que se tiene nunca la compartí en un nivel profundo. Nunca vi como algo muy laborioso, costoso, hacer una película. Me resulta mucho más difícil trabajar en empleos más mecánicos, entrar a una hora, salir a tal hora. Al revés, yo siento que la seriedad en este ámbito pasa por hacerte cargo de que lo que uno hace tiene mucho que ver con la energía del juego. Cuando era chico yo registraba dos energías básicas, la del juego y la de la escuela. Una tenía que ver con la responsabilidad y con la calificación, y la otra tenía que ver con la libertad y la energía del ocio y del juego. En cambio cuando es grande esa energía de la libertad y el juego se conmuta por la del hobby, y la energía de la escuela se conmuta por la del trabajo. Para mí la vida de crear cosas, historias, ponerlas en escena y filmarlas, se parece mucho más a la energía del juego que a la de la escuela, para mí, quiero decir, es algo placentero. Tiendo a verlo casi como una relación con el sexo, como que si no lo pasas bien no lo podés hacer. Algo así como hacer el amor con la tarea. Claro, es que si no estás disfrutando escribís mal, imaginas mal. Por supuesto, te las ingenias aún bajo presión para encontrarle el sabor a eso, te concentras y también lo haces, pero no es lo mismo. A veces engancharse de esta manera con esta profesión resulta incompatible con la vida real, es muy dramático para la familia, para la pareja, porque dejas afuera a todo lo demás, hasta que llegas a un estadio en que te entendés bien y los dos saben cómo es el otro y logras hacer coincidir el placer del trabajo con el placer de la vida. Si vos en tu trabajo la pasás muy bien, lo que empieza a ir al casillero del tedio tiene que ver con las fiestas, los casamientos, se invierte todo. Pero de chicos nos enseñan a no poder coincidir el placer con la responsabilidad. Entonces para vos la televisión no es algo que se padece, como le escuché decir una vez a un productor. La televisión es un medio muy potente, lleno de posibilidades, y se lo usa muy mal, es dramático lo que pasa con la televisión, muy peligroso y muy dañino. Tremendamente distorsiona. Pero bueno, no me refiero al invento televisión sino a la forma en que se utiliza. Hay gente muy valiosa pero no se la aprovecha para cosas interesantes. Hay un entretenimiento muy vacío. Cuando el entretenimiento es solo puro entretenimiento,